Lo primero que hice después de renacer en la década de 1980 fue ir a la ciudad y buscar a alguien que hiciera documentos falsos. Le pagué para que creara una carta de aceptación universitaria falsificada. Luego fui a la oficina de correos y cambié en secreto mi carta de aceptación real por la falsa. En mi vida anterior, mi novio Jake y Zoe habían sido admitidos en la universidad, pero yo no. Jake rompió conmigo de inmediato y se fue a la universidad con Zoe. Yo me quedé atrás, atrapada trabajando en el campo en el pueblo, y me convertí en blanco de burlas de los vecinos. Años después, Zoe regresó al pueblo con un grupo de compañeros de clase. Fue entonces cuando supe que había comenzado a usar el nombre Evelyn. Había robado mi identidad para asistir a la universidad. Cuando la confronté, ella y Jake se unieron para silenciarme, y terminé muerta por su culpa. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré de vuelta en el día en que llegaron las cartas de aceptación. Esta vez, fui en silencio a la ciudad para hacer una carta de aceptación falsa y, mientras el cartero no miraba, la cambié por la real. Solo después de asegurarme de que todo estaba en orden regresé al pueblo. Al acercarme a la entrada, vi a Jake y Zoe esperándome allí. Jake habló primero, con tono tranquilo: Cheryl, el cartero llegará pronto. Ve a casa y espera. Si hay una carta de aceptación para ti, te la llevaré. En mi vida anterior, había confiado tontamente en Jake y había regresado a casa a esperar. Más tarde, me dijo que no había sido aceptada y Zoe, a pesar de sus malas calificaciones, afirmó haber entrado en la universidad. Le creí por completo, sin darme cuenta de la traición. El día en que morí, Jake admitió que Zoe le había pagado $200 para robar mi carta de aceptación. Años antes, incluso había propuesto matrimonio a mi familia, afirmando que se casaría conmigo y tomaría mi apellido, solo para recibir una dote de $100 de mis padres. Con ese dinero logró sobrevivir y asistir a la universidad, pero por Zoe me traicionó sin dudar. Sonriendo, asentí ante Jake y regresé a casa. Una vez dentro, miré la carta de aceptación en mi mano y no pude evitar reír. Zoe no tenía idea de que yo ya había asegurado mi carta. Sabía que su padre era el jefe del pueblo y que, si los ofendía ahora, mi vida allí sería aún más difícil. Por el momento, debía soportarlo. Cuando llegara a la universidad, me ocuparía de Zoe y de Jake. Después de esconder cuidadosamente mi carta, Jake y Zoe vinieron a mi casa. Jake habló primero: Cheryl, no entraste en la universidad, dijo con la voz ligeramente tensa. En mi vida anterior, esa noticia me había destrozado y no noté su nerviosismo ni el de Zoe, pero ahora podía ver a través de ellos, lo habían planeado todo. Si no entro, buscaré trabajo, respondí con calma, mirándolo directamente. Mi tranquilidad lo tomó por sorpresa y noté cómo intercambiaba una mirada rápida con Zoe antes de que ambos relajaran la expresión. Zoe intervino de inmediato, intentando convencerme de quedarme en el pueblo y ayudarme a encontrar trabajo, claramente temerosa de que, si me iba, descubriría la verdad sobre el robo de mi identidad. Rechacé su propuesta con firmeza y, pese a sus intentos de persuadirme, terminaron marchándose frustrados. Tras su partida, comencé a empacar. Sabía que debía abandonar el pueblo. Si me quedaba, seguirían atacándome y nunca podría estudiar. Planeé comprar un boleto de autobús en la ciudad y trabajar hasta el inicio de clases. Sin embargo, esa noche regresaron. Jake, con tono serio, anunció que venía a romper nuestro compromiso. Le sonreí sin inmutarme. En mi vida anterior había ocurrido exactamente lo mismo, después de que Zoe le pagara $200. Entonces me devolvió 100 diciendo que era la dote, y yo, destrozada, le entregué el contrato firmado sin pensar. Pero esta vez sería diferente. Le recordé con calma que, según el contrato, si rompía el compromiso debía pagar $100 adicionales como compensación. Jake se quedó paralizado. Años atrás había firmado confiando en mis sentimientos, seguro de que nunca le exigiría nada. Ahora, tras recibir el dinero de Zoe, no quería perderlo, pero sin pagar no recuperaría el contrato. Zoe estalló furiosa, cuestionando si yo era digna de él. Respondí con frialdad que eso no importaba, si quería romper, debía pagar, o llevaría el acuerdo ante la justicia. El rostro de Jake palideció, la universidad era su prioridad.
Finalmente, a regañadientes, me entregó los $200. Le devolví el contrato con una sonrisa y, en cuanto se marcharon, tomé mi bolsa y me fui de inmediato. Sabía que, cuando el pueblo supiera del dinero, hablarían sin parar, y sin un hombre en la familia tras la muerte de mi padre, estábamos en desventaja. Bajo la oscuridad de la noche abandoné el pueblo y me dirigí a la ciudad, donde me alojé en una pequeña pensión. Por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio. Después llegué a la capital provincial, encontré trabajo cerca de la escuela y esperé el inicio del semestre. Cuando llegó el primer día de clases, caminé hacia el campus con mi carta en la mano. Al cruzar la puerta vi a Jake, a Zoe y a la madre de Zoe, paralizados por la sorpresa. Jake se acercó con tono severo para preguntarme qué hacía allí. Respondí con calma que venía a estudiar. Su voz se llenó de urgencia al insistir en que yo no había sido aceptada. La madre de Zoe también intentó echarme, incluso ofreciéndome dinero para que me fuera. Sonreí levemente, dije que solo estaba mirando y avancé hacia la entrada. Jake intentó sujetarme, pero lo aparté sin miedo a causar una escena. Le pregunté por qué intentaba detenerme. Desesperado, me ordenó regresar a casa. Le respondí que no tenía derecho a decirme qué hacer y le recordé que ya no éramos prometidos. Entonces volvió a agarrarme, presa del pánico, porque sabía que su participación en el engaño podría arruinar su futuro. Lo empujé y seguí caminando. Zoe gritó detrás de mí que, aunque entrara, no podría inscribirme sin carta de aceptación. Intentaron bloquearme otra vez, pero amenacé con llamar a la policía. La conmoción atrajo a estudiantes, profesores y al guardia de seguridad. Expliqué que intentaban impedirme estudiar. Ellos afirmaron que yo mentía y que no tenía carta. Saqué la mía con calma. El color desapareció de sus rostros. Jake intentó arrebatármela, pero los guardias lo detuvieron. Un profesor verificó el documento y confirmó que era auténtico. Pedí que llamaran a la policía. Zoe, desesperada, mostró su propia carta falsa sin comprender la gravedad legal. Al revisar el nombre, los profesores preguntaron quién era Cheryl. Entregué mi registro familiar y afirmé mi identidad. Zoe gritó que ella era Cheryl. La situación escaló rápidamente. Nos llevaron ante el director y llegaron la policía y funcionarios de educación. Falsificar documentos y suplantar identidad para ingresar a la universidad era un delito grave. Sentada frente a ellos, soporté sus miradas llenas de odio y pánico. Jake exigió saber qué pretendía. Respondí con frialdad que solo recuperaba mi estatus académico. La madre de Zoe me amenazó, ofreciendo dinero si admitía que mi carta era falsa y recordándome el poder de su esposo en el pueblo. Pero fuera de allí esa autoridad no valía nada, de hecho, el escándalo podía costarle el cargo. Reí suavemente. Zoe, incapaz de contenerse, preguntó de dónde había sacado la carta, intentando hallar una falla en mi historia, sin comprender que, incluso si hubiera sido falsa, la verdad ya estaba a punto de salir a la luz. Todavía era la verdadera Cheryl, el expediente académico me pertenecía a mí, ella era la impostora, y además mi carta de admisión era auténtica. Jake se veía visiblemente sacudido, con el rostro pálido de miedo. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero lo ignoré. Justo cuando estaba a punto de hablar, la puerta de la oficina se abrió de golpe y entró un grupo de funcionarios, cuyas expresiones serias enfatizaban la gravedad de la situación. Entre ellos había administradores con chaquetas. Sonreí, sabiendo que la situación ya había escalado más allá del control de la familia de Zoe. Era la década de 1980 y escándalos así rara vez veían la luz del día, pero incluso en esa época este incidente había causado conmoción. Si esto hubiera ocurrido en el futuro, ya se habría vuelto viral en Internet. Los funcionarios se sentaron y sus miradas recorrieron la sala. Uno de ellos preguntó con severidad quién era Cheryl. Antes de que pudiera responder, Zoe se puso de pie de un salto. Su voz era fuerte y segura. Yo soy Cheryl. Se volvió hacia los funcionarios con una expresión arrogante. ¿Ya lo han averiguado? Esta persona de aquí es la impostora. Llevo diciendo todo el tiempo que ella es la falsa y que yo soy la verdadera Cheryl. Permanecí en silencio, dejándola cavar su propia tumba.
Luego entregué con calma mi libreta de registro familiar a los funcionarios. Yo soy Cheryl, declaré con firmeza. Además, estoy presentando formalmente una denuncia. El jefe de la aldea de nuestro pueblo manipuló mi expediente académico para asegurarse de que su hija pudiera asistir a la universidad. Comencé con un tono sereno. Cambió su nombre por el mío y retuvo mi carta de admisión sin mi consentimiento. A medida que mis palabras calaban, las expresiones de los funcionarios se oscurecieron notablemente. Antes de que alguien pudiera responder, Zoe estalló en carcajadas, su voz llena de burla. Cheryl, acabas de admitir que mi padre retuvo tu carta de admisión. Eso significa que la que tienes en la mano debe de ser falsa. Arréstenla de una vez, exclamó con tono histérico. Su estallido escandaloso dejó a todos en la sala atónitos, maestros, funcionarios e incluso la policía. No necesitaban investigar más para darse cuenta de lo absurdo de la situación. Era difícil creer que alguien como Zoe hubiera podido obtener legítimamente la admisión a la universidad. En su frenesí, prácticamente había admitido el delito, confirmando que mi carta de admisión realmente había sido retenida. Los funcionarios se volvieron hacia mí con expresión seria. Cheryl, si ese es el caso, ¿puedes explicar cómo tu carta de admisión resultó ser auténtica? Suspiré y relaté todo, cómo había cambiado mi carta de admisión por una falsificada para garantizar mi seguridad y me había marchado de la aldea en silencio. Sabía que esta confesión no me perjudicaría, pero sí dejaría a la familia del jefe de la aldea en peor situación. Después de todo, si no hubiera tomado esas medidas, habría perdido por completo mi expediente académico. El rostro de Jake se volvió pálido mientras miraba nervioso a los funcionarios, claramente queriendo decir algo pero demasiado aterrorizado para hablar. Mientras tanto, Zoe y su madre continuaban gritando, con las voces llenas de indignación. Cheryl, eres despreciable, no eres más que una ladrona. ¿Por qué están todos ahí parados? Arréstenla ya. Mi marido es el jefe de la aldea, gritó la madre de Zoe, con una arrogancia palpable. No pude evitar sentir exasperación ante sus delirios. La madre de Zoe, que había pasado décadas imponiéndose en la aldea, no entendía que aquí a nadie le importaba la autoridad de un jefe de aldea. Los funcionarios la ignoraron por completo y en su lugar se dirigieron a mí. Cheryl, ahora entendemos tu situación, dijo uno de ellos. Sin embargo, necesitamos tiempo para verificar todos los detalles. Ten la seguridad de que, mientras tu identidad sea legítima, se te permitirá matricularte en la universidad. Por ahora, ni tú ni los otros involucrados pueden proceder con la inscripción. Dicho esto, los funcionarios se volvieron hacia Zoe y su madre. Lo mismo se aplica a ustedes. Deberán esperar a que concluya la investigación. Miré a Jake, que se encogía en un rincón, temblando e incapaz de hablar. Cuando notó que lo observaba, sus ojos se llenaron de una desesperación suplicante. Sabía que estaba profundamente implicado en este asunto. Lo señalé y dije a los funcionarios que Jake fue quien tomó mi carta de admisión y se la entregó al jefe de la aldea, y que además aceptó $200 de la familia del jefe a cambio. Mis palabras hicieron que el rostro de Jake perdiera completamente el color. Los funcionarios actuaron de inmediato y también lo pusieron bajo custodia. Esa misma noche se hicieron arreglos para que todos nos quedáramos en los dormitorios de la escuela. Según los funcionarios, necesitaban más tiempo para investigar a fondo antes de permitirme matricularme. Sin embargo, para todos estaba claro que yo era la víctima en este caso. Comparada conmigo, Zoe no se parecía en absoluto a una estudiante universitaria. Zoe y su madre fueron confinadas en un dormitorio separado, pero aún así su madre siguió armando escándalo, su voz resonaba por los pasillos mientras gritaba que habíamos venido a estudiar. ¿Cómo se atrevían a impedir que su hija se matriculara y a mantenerlas encerradas? Que si sabían que su marido era el jefe de la aldea. Podía oírla gritar desde el dormitorio contiguo, su voz era tan fuerte que atravesaba las paredes delgadas. Negué con la cabeza y suspiré, discutir con alguien tan irracional no tenía sentido. La madre de Zoe continuó con su rabieta, y Zoe intervenía de vez en cuando para apoyarla. Finalmente llegó la policía y se las llevó a ambas por alterar el orden público. Durante los 2 días siguientes me quedé en el dormitorio. En ese tiempo, Jake intentó verme en numerosas ocasiones, pero siempre alguien lo detenía.
Sabía que ahora estaba realmente asustado, pero todo esto era consecuencia de sus propios actos. Por dinero eligió a Zoe, y ahora tenía que pagar el precio. En la mañana del tercer día vi a un administrador escolar esperándome en la puerta de mi dormitorio. Me informó que la investigación había concluido. Resultó que Zoe y su familia ni siquiera se habían esforzado mucho en su plan, simplemente cambiaron el nombre de Zoe por el mío y dejaron todo lo demás intacto. Los funcionarios del Departamento de Educación, al llegar a nuestro pueblo, descubrieron rápidamente la verdad. Después de todo, Zoe solo cambió su nombre después de recibir la carta de admisión. Además, el personal de la escuela ya sabía quién era yo. Con los testimonios de mis profesores y compañeros, junto con la discrepancia temporal en el cambio de nombre de Zoe, las autoridades trabajaron toda la noche para detener al jefe de la aldea. Ese día nos llevaron a todos a la comisaría. Allí vi a toda la familia del jefe de la aldea, Zoe, su madre e incluso Jake. Habían sido arrestados 2 días antes por causar disturbios y ahora estaban retenidos junto con el jefe. Cuando me vieron, sus ojos ardían de odio, pero los ignoré, sabía que sus destinos estaban sellados, la prisión los esperaba. La policía me explicó todo, habían confirmado que el jefe de la aldea y su familia robaron mi expediente académico. Además, Jake interceptó mi carta de admisión y se la entregó. Todos enfrentarían las consecuencias correspondientes. Les di las gracias sinceramente. Cuando estaba a punto de irme, Jake me llamó de repente. Sar, si no presentas cargos contra mí y me das una carta de perdón, aún podemos estar juntos, suplicó. Me volví para mirarlo, divertida. Jake, ¿de verdad crees que eso es posible?, pregunté con una leve sonrisa. Cheryl, esta vez aceptaré casarme con tu familia, no hará falta dote, continuó sin vergüenza, y soy estudiante universitario. Cuando me gradúe nuestra vida definitivamente mejorará. Sé que todavía te gusto, incluso escribiré una promesa jurando amarte para siempre. Negué con la cabeza, incrédula. ¿De qué me serviría un hombre como Jake? Jake, ¿crees que una carta de perdón lo resolverá todo? Incluso si escribiera una, no cambiaría nada. Ahora no mereces ser perdonado, dije, dándome la vuelta y alejándome. Detrás de mí, Jake gritaba mi nombre desesperadamente, pero no miré atrás. Finalmente me matriculé en la universidad como siempre había soñado en mi vida anterior. Esta vez estaba decidida a trabajar más duro que nunca, sabiendo lo difícil que había sido llegar hasta aquí. Unos días después, la policía visitó la escuela para informarme de las sentencias. Jake fue condenado por interceptar mi expediente académico y, debido a su mala conducta, fue expulsado de la escuela y sentenciado a 2 años de prisión. Zoe y su madre recibieron la misma condena, 2 años tras las rejas. En cuanto al jefe de la aldea, su caso era mucho más grave. La policía descubrió que, además de robar mi expediente, también había malversado fondos públicos de la comunidad. No solo había robado tierras a los aldeanos, sino que durante años abusó de su posición para oprimirlos. Cuando quedó claro que no devolvería nada, los aldeanos se presentaron para denunciar todas sus fechorías pasadas. Fue sentenciado a 20 años de prisión, asegurando que pasaría el resto de su vida entre rejas. La policía me informó de que Jake quería verme. Por curiosidad acepté reunirme con él en el centro de detención. En cuanto me vio, rompió a llorar. Cheryl, sé que me equivoqué, ¿puedes perdonarme? Sollozó con voz suplicante. Yo solo sonreí, sin responder, ya no me importaba lo suficiente como para desperdiciar palabras en Jake. Al percibir mi indiferencia, dijo de repente, Cheryl, espérame, cuando salga me casaré contigo. Negué con la cabeza y respondí con firmeza, Jake, ya no hay nada entre nosotros. Solo vine a decirte que nunca te perdonaré, es mejor que no volvamos a vernos. Dicho eso, me di la vuelta y me fui, ignorando sus llamados detrás de mí. 2 años después, mientras aún estaba en la escuela, alguien me dijo que Jake había venido a buscarme. Sin dudarlo respondí, ese hombre es mi enemigo, no lo dejen entrar. Jake fue rechazado y yo nunca regresé a aquella aldea. Tras graduarme empecé a trabajar. Era el auge de la ola emprendedora y aproveché la oportunidad para fundar mi propia empresa. Mi negocio creció rápidamente y pronto mi nombre se hizo conocido en la ciudad.
Los funcionarios locales me invitaron a regresar a la aldea para invertir, y acepté. Volví con un séquito de guardaespaldas y aseguré un terreno justo fuera de la aldea para construir una fábrica. Mi llegada causó gran conmoción entre los aldeanos, asombrados por cuánto había cambiado. Nadie esperaba que la muchacha que se fue años atrás regresara convertida en una empresaria exitosa acompañada de guardaespaldas. Los aldeanos compartieron con entusiasmo noticias sobre la antigua familia del jefe de la aldea. Zoe y su madre habían sufrido mucho en prisión. La madre de Zoe, famosa por su lengua afilada, fue golpeada tan brutalmente que quedó con discapacidad mental. Zoe, atrapada en los problemas de su madre, fue agredida en prisión y le rompieron un brazo. Tras su liberación fue obligada a casarse con un viejo viudo alcohólico de la aldea que la golpeaba con frecuencia, dejándola en constante dolor y miseria. No podía divorciarse porque no tenía ingresos y dependía de sus escasas ganancias para sobrevivir. Los aldeanos también me dijeron que la familia de Zoe culpaba a Jack por su caída. Zoe incluso fue a su casa a exigir compensación. Al oír esto, su esposo abusivo la siguió hasta allí. Jack, ahora en la miseria, no pudo pagar ni un centavo y fue golpeado tan brutalmente por el viudo que le rompieron una pierna. Ni siquiera se atrevió a llamar a la policía. Mientras escuchaba las historias de los aldeanos, miré hacia la multitud a lo lejos y entre ellos vi a un hombre apoyado pesadamente en una muleta, con el rostro oscuro de resentimiento y vergüenza. Era Jack. Su vida ahora era una sombra de lo que había sido, consumida por el arrepentimiento y la humillación. Mientras tanto, mi vida solo se había vuelto más brillante. La primera historia ha concluido, los invitamos a escuchar la segunda historia. En el 6º año de mi relación con Isen decidí soltarlo. Su luz de luna blanca había regresado del extranjero y finalmente supe que esa mujer, Lucy, era mi media hermana todo el tiempo. Yo no había sido más que un reemplazo. Con solo unas palabras descuidadas de Lucy, Isen me abandonó, dejándome gravemente enferma y al borde de la muerte en el hospital. Incluso me obligó a arrodillarme y disculparme ante ella. Después de que me fui, Isen declaró sin vergüenza que Yara nunca lo dejaría, y aunque lo hiciera, no le importaría. Marqué el número de mi madre. Mamá, he decidido volver a casa y casarme, dije. El día en que acepté casarme con otra persona, Isen apareció en la ceremonia en total desesperación, me rogó en voz baja. Yara, por favor vuelve conmigo, ¿podemos regresar a como éramos antes? Prometo que esta vez me casaré contigo. El señor Chan ha bebido demasiado, explicó el camarero. Fruncí el ceño, Isen nunca había estado borracho, ni una sola vez en los 6 años que llevábamos juntos. Siempre era sereno, frío y racional como un bloque de hielo, sin importar la ocasión o la compañía. Al comprobar la dirección, me di cuenta de que estaba cerca y decidí ir. Pronto me encontré fuera de la sala privada, con la mano levantada para llamar, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo oí un murmullo de conversación en el interior. ¿No crees que Yara se parece mucho a ella?, preguntó una voz masculina con curiosidad. Al oír mi nombre, mi mano se quedó congelada en el aire, instintivamente contuve la respiración. ¿Te refieres a ella?, respondió otra voz con una risa. Vamos, todos saben la verdad. Yara es solo un reemplazo que Isen encontró para sustituirla. Mi corazón dio un vuelco y luego empezó a latir con fuerza. Mi cuerpo se tensó mientras un escalofrío frío me recorría. ¿Un reemplazo? ¿A quién estaba sustituyendo? Si no fuera porque ella regresó hoy, ¿crees que Isen habría bebido tanto?, continuó la primera voz. ¿Viste las lágrimas en las comisuras de sus ojos? La última vez que perdió el control así fue hace 6 años, cuando ella se fue. La conversación continuó, cada palabra clavándose más hondo. Después de que ella se casó hace 6 años, Isen quedó destrozado durante mucho tiempo. No fue hasta que conoció a Yara que pareció volver a la vida. Han estado juntos 6 años ya, quién sabe, quizá Isen sí tenga algunos sentimientos genuinos por ella. Yo permanecía inmóvil, con el rostro cada vez más pálido. Por dentro era como si una cuerda demasiado tensa se hubiera roto violentamente, dejándome vacía e impotente. Apostaría cualquier cosa a que Isen nunca la ha dejado ir, declaró otra voz con seguridad. ¿Acaso no he estado siguiéndole la pista en secreto todos estos años? Cada año vuela hasta allí para verla. Míralo ahora. En cuanto ella se divorció y regresó,
se desmoronó por completo. Fuera de la puerta sentí como si mi sangre hubiera dejado de fluir. 6 años, 6 largos años, nunca me hizo promesas, pero siempre creí que lo que compartíamos era real, que teníamos un futuro juntos. Ahora entendía que todo aquello a lo que me había aferrado no era más que su intento de llenar el vacío que ella había dejado. Yo no era más que un reemplazo. Hace 6 años, cuando conocí a Isen por primera vez, fue implacable en su persecución, afirmando que era amor a primera vista. Su persistencia desgastó los muros que había construido a mi alrededor y finalmente acepté la calidez que me ofrecía. Isen nunca dijo abiertamente que me amaba, pero sus acciones siempre parecían indicarlo. Desde enviarme flores hasta acompañarme en noches largas y solitarias, me hizo creer que nuestro vínculo era sólido y único. 6 años eran suficientes para confiar en que quería construir un futuro conmigo, compartir una vida juntos, pero al mirar atrás me di cuenta de que esos 6 años estaban llenos de excusas. Nunca reconoció públicamente nuestra relación ni me llevó a casa a conocer a su familia. Ahora tengo 28 años, cada vez que mencionaba el matrimonio, él lo esquivaba diciendo que esperáramos un poco más. Con el tiempo dejé de soñar con bodas y futuros. Dentro de la habitación las voces continuaban. Volví a la realidad de golpe. Cada año los supuestos viajes de negocios de Isen resultaban ser visitas a otra mujer. Su negativa a hacer pública nuestra relación era porque la estaba esperando a ella. Su negativa a casarse conmigo era porque quería casarse con otra persona. Las voces seguían, pero ya no podía soportar escuchar más. Finalmente lo ayudé a volver a casa. Isen se apoyaba pesadamente en mi hombro, medio inconsciente, con una expresión vulnerable e indefensa que contrastaba fuertemente con el hombre que pensé que conocía el amor de 6 años, solo para descubrir que no era más que un sustituto. Ese pensamiento hizo que las lágrimas brotaran de mis ojos antes de poder detenerlas. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era mi madre. Respiré hondo y contesté. Yara, ¿has pensado en lo que mencioné la última vez? El hombre que he elegido para ti es excelente, al menos deberías conocerlo, dijo. Mi madre no tenía idea de mi relación con Isen y había estado arreglando un matrimonio para mí en casa. Hasta ahora siempre me había negado, pensando que algún día presentaría a Isen a mi familia y me casaría con él. Cuando no respondí, cambió de tema. Ah, por cierto, Lucy y el hombre con el que se casó se divorciaron y ella regresó al país. No te ha molestado, ¿verdad? Sabes lo irracional que puede ser. Me preocupaba que viniera a buscarte y causara problemas. Lucy era técnicamente mi media hermana mayor. Hace 7 años, mi padre, que había ocultado su diagnóstico de cáncer en etapa terminal, falleció. Solo en su funeral supimos que había sido infiel y había tenido una hija mayor que yo con otra mujer. Tras la muerte de mi padre, Lucy y su madre intentaron reclamar parte de la herencia familiar, sin saber que la riqueza pertenecía completamente a mi madre. Mi padre había sido lo que se llama un hombre fénix, alguien que se casa con riqueza. Aún así, mi madre, por compasión, le dio algo de dinero a la madre de Lucy e incluso le presentó a un buen hombre cuando ella tenía 22 años. Había oído que Lucy había vivido bien después de su matrimonio, así que no tenía idea de por qué se había divorciado y regresado. Mamá, lo pensaré, respondí, llevando la conversación de vuelta a su primera pregunta. Quería darle a Isen otra oportunidad, una última oportunidad. Después de colgar, arrojé el teléfono a un lado. 6 años de amor no eran algo que pudiera soltar fácilmente. Mi corazón era un caos y me aferraba a la esperanza de que aún pudiera elegirme. Al día siguiente era nuestro 6º aniversario. Como de costumbre, Isen había reservado una mesa en un restaurante elegante. Planeaba aprovechar esa oportunidad para volver a mencionar el matrimonio. Si aceptaba, fingiría que nada había pasado. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, su teléfono sonó. Contestó con prisa y se fue diciendo que volvería pronto. Sentada sola, sentí que no tenía sentido quedarme más tiempo y decidí irme. Al salir del restaurante, una figura familiar bloqueó mi camino. Yara, realmente eres tú, dijo Lucy. Levanté la mirada, confundida. ¿Qué hacía ella aquí? Lucy soltó una risa suave, con un matiz de burla en su tono. Así que este es tu plan,
Tú y tu madre siempre tomando lo que no les pertenece y fingiendo ser inocentes. Sus palabras me confundieron y enfurecieron. ¿De qué estás hablando? Pregunté. ¿Crees que eres la única mujer en su vida? Continuó, su mirada atravesándome como un cuchillo. Estás equivocada, nunca le has importado. Solo eres un relleno que ocupa el vacío en su corazón hasta que regrese la mujer real. Me quedé helada, sus palabras golpearon cada punto sensible. La mujer que Isen realmente ama ha vuelto, dijo Lucy con voz fría y cortante. Será mejor que te apartes. La ira dentro de mí estalló al instante. Enfrentándola, exigí, ¿qué quieres decir con eso? Pero antes de que pudiera procesar su respuesta, me empujó de repente y sin dudar. Tomada por sorpresa, perdí el equilibrio y caí hacia atrás en la piscina. El agua fría se precipitó en mi garganta mientras luchaba por respirar. Mi corazón latía con fuerza y el miedo me invadió como una ola gigantesca. Instintivamente agité los brazos, intentando aferrarme a algo, a cualquier cosa. En cambio, agarré accidentalmente el brazo de Lucy y, con un grito, ella perdió el equilibrio y cayó conmigo a la piscina. El agua salpicó violentamente mientras ambas nos hundíamos. El frío helado me envolvió, tirando de mi cuerpo y amplificando mi pánico. Mi mente corría con innumerables pensamientos ansiosos. En ese momento vi a Isen correr hacia nosotras en un frenesí. Los recuerdos de hace 3 años volvieron de golpe, la vez que casi me ahogué intentando salvarlo, acercándome tanto a perder la vida. Desde entonces he tenido miedo al agua, y Isen lo sabía. Tenía que salvarme. Usé toda mi fuerza para hacerle señas y pedir ayuda, pero su mirada nunca se posó en mí. En cambio, corrió directo hacia Lucy, la rodeó con sus brazos y la sacó de la piscina. En ese instante sentí como si un martillo destrozara mi corazón. Finalmente, el personal me ayudó a salir del agua, empapada y temblando por el frío, me puse de pie tambaleándome. Mi visión borrosa se aclaró lo suficiente para ver a Isen aún sosteniendo a Lucy con fuerza, su voz suave y tranquilizadora. Lucy, ¿está bien? Ya estás de vuelta. No dejaré que nada vuelva a lastimarte, murmuró. Lucy se acurrucó débilmente en su abrazo, su voz cargada de afecto. Han pasado 6 años, Isen. Te he extrañado tanto. Me quedé inmóvil, cada palabra clavándose en mi pecho como una hoja. Así que era cierto, Lucy era la luz de luna blanca que Isen nunca había soltado. Yo no era más que su sustituta. Tú la empujaste, tronó la voz de Isen en mis oídos, llena de una ira innegable. No la culpes, Isen, dijo Lucy débilmente, sus ojos llorosos mirándome con una inocencia tenue mezclada con provocación. Solo vine a saludar, ella me empujó a la piscina y luego saltó ella misma. Mi salud siempre ha sido frágil, pero la entiendo. Como tu novia, es normal que sienta hostilidad hacia mí, considerando lo mucho que nos parecemos. Estoy bien, Isen, por favor, perdónala por mi bien. Sin dudarlo, Isen le creyó. Su mirada se volvió fría y distante al mirarme. Discúlpate con Lucy, ordenó. Mi corazón se hundió en un abismo. Abrí la boca para explicar, pero la indiferencia helada en sus ojos me silenció. Había elegido su lado sin pensarlo 2 veces. Está bien, susurré, con la voz sin emoción. Lo siento. Las palabras se sintieron huecas, drenando la última fuerza que me quedaba. Con esas 3 simples palabras, todo lo que sentí fue frío y ruptura. Sin mirar de nuevo a Isen, me di la vuelta y me fui. De regreso a casa, llamé a mi madre. Mamá, he decidido aceptar el matrimonio arreglado. Entré en mi habitación y, sin dudar, empecé a empacar mis cosas. En verdad, no tenía mucho que realmente me perteneciera. Mis dedos rozaron ligeramente la maleta mientras los recuerdos de los días compartidos con Isen pasaban por mi mente. Ahora todos parecían una broma cruel. Isen no volvió esa noche, probablemente se quedó con Lucy. Distraídamente tomé mi teléfono y revisé las redes sociales. Efectivamente, allí estaba, una publicación de Lucy. Ella y Isen llevaban pulseras a juego, sonriendo dulcemente en la foto. Solté una risa amarga mientras terminaba de empacar. En 6 años, Isen y yo nunca tuvimos algo así,
Siempre descartaba la idea de objetos de pareja compartidos, llamándolos infantiles e inmaduros, diciendo que la gente se reiría de nosotros. Justo cuando arrastraba mi maleta para irme, Isen apareció en la puerta. Su expresión carecía de calidez. Ahora lo sé todo, dijo con frialdad. Así que tú eres de quien hablaba, la hermana que lo acosaba, cuya madre arruinó a su familia, lo echó de su casa y arregló su matrimonio, y luego apareces para seducirme, solo para poder estar conmigo. 6 años, me has estado mintiendo todo este tiempo. Realmente hiciste de todo. Me quedé paralizada, sus palabras cortando más profundo con cada acusación. Ayer incluso empujaste a Lucy a la piscina y la enfermó. No tenía idea de que fueras una mujer tan calculadora, continuó, con la voz afilada y llena de decepción. Solo vine a recoger algo, será mejor que vayas a disculparte con Lucy y le ruegues perdón, de lo contrario se acabó entre nosotros. Sus ojos fríos, sin ningún afecto, me perforaban. Está bien, dije en voz baja, apenas audible. Sin otra mirada, Isen tomó lo que necesitaba y se fue con prisa, sin notar la maleta a mi lado. Observé cómo su figura desaparecía antes de arrastrar mi maleta fuera de la casa y subir a un taxi. Cuando llegué a casa, enfermé, mi inmunidad debilitada tras caer en la piscina hizo que un resfriado leve se convirtiera en una fiebre alta implacable. Mi madre me llevó al hospital presa del pánico. En medio de la fiebre, recibí una llamada de Isen, su tono era furioso. Te dije que te disculparas con Lucy. ¿Por qué no lo has hecho todavía? Esta es tu última oportunidad, lo digo en serio, romperé contigo de verdad. Una profunda tristeza brotó dentro de mí, pero al mismo tiempo sentí alivio, al menos ya había decidido dejarlo ir el día anterior. Estoy enferma, dije con voz ronca por la fiebre. Isen hizo una pausa, su tono cambió ligeramente a preocupación. ¿Dónde estás? Iré ahora mismo. Antes de que pudiera responder, oí la voz de Lucy de fondo. Isen, ¿le pasa algo a Yara? Quiero ir contigo a verla. Su tono era ligero, pero sus palabras destilaban manipulación. Lucy continuó fingiendo preocupación. ¿Sabes cómo es ella? Siempre hace este tipo de escenas. ¿Recuerdas cómo fingió estar enferma antes para hacer que su padre volviera? Solo lo hace para molestarte. Hará cualquier cosa para parecer más lamentable que nadie. ¿Pero y si realmente está enferma? Déjame ir contigo, Isen. Luego, con una voz exagerada de repente, dijo, oh no, Isen, creo que me torcí el tobillo. No escuché la respuesta de Isen, pero cuando volvió a hablar, su tono era helado. Yara, espetó, siempre haces este tipo de actos. Después de todos estos años, no has cambiado. La última vez hiciste lo mismo, llamándome y obligándome a regresar de un viaje de negocios. Sus palabras aplastaron la poca esperanza que aún me quedaba. Esta vez, incluso si estás en tu lecho de muerte, igual debes venir a disculparte con Lucy. Sus palabras resonaron en mi mente. De repente recordé un incidente de nuestro primer año juntos. Había estado trabajando hasta tarde y, camino a casa, un extraño me siguió. Presa del pánico, llamé a Isen. No llegó hasta el día siguiente, cuando yo ya había presentado una denuncia en la comisaría. Al ver su rostro cansado tras un largo viaje, le mentí diciendo que solo quería verlo y que no había pasado nada. Nunca imaginé que esa mentira piadosa se convertiría en la hoja con la que me heriría. Al escuchar ahora su tono cada vez más frío, sentí un dolor agudo en el corazón. Intenté desesperadamente contener las lágrimas para hablar, pero mi voz era apenas un susurro. Deja de hacer estos trucos delante de mí, espetó Isen, con la voz más fría que nunca. Es inútil. Sé inteligente y ve a disculparte con Lucy de inmediato. Le debes eso. No intento ponértelo más difícil. Sus palabras crueles se sintieron como un cuchillo atravesándome. Finalmente, la llamada terminó. Isen nunca me creería cuando se tratara de Lucy, en su presencia, su confianza en mí desaparecía por completo. La fiebre y el dolor se extendieron por mi cuerpo, arrastrándome de nuevo a la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos oí la voz familiar de mi madre a mi lado. Había permanecido horas junto a mi cama.
Yara, ¿estás despierta? ¿Te sientes incómoda en algún lugar? Preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Esa preocupación rompió el muro que había construido alrededor de mis emociones. Las lágrimas brotaron sin control mientras susurraba débilmente. Mamá, me duele mucho, estoy muy cansada. Quiero ir a casa. No quiero quedarme más en el hospital. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Mi madre no sabía lo que había pasado, pero me acarició la mano suavemente, su voz llena de consuelo infinito. Está bien, Yara, cuando te sientas mejor, nos iremos del hospital y te llevaré a casa, prometió. Los días siguientes pasaron en una neblina. Aparte de breves intercambios con médicos y enfermeras, solo hablaba con mi madre sobre temas triviales. El resto del tiempo permanecía en la cama, con los ojos doloridos y la mente nublada. Las palabras frías y el rostro indiferente de Isen me perseguían, haciendo que el mundo a mi alrededor pareciera desmoronarse. Entonces, un día, mi madre trajo a alguien con ella, Gabriel Su. Yara, he estado ocupada con el trabajo estos días, así que le pedí a Gabriel que viniera a cuidarte, dijo. Levanté la mirada hacia Gabriel, momentáneamente aturdida, mientras ignoraba la mirada casi traviesa de mi madre. Había sido mi compañero de secundaria. Hacía años que no nos veíamos. En aquel entonces me había gustado en silencio, incluso planeé confesarme después de la graduación, pero antes de que pudiera hacerlo, problemas familiares lo llevaron al extranjero para la universidad y mi enamoramiento se desvaneció en silencio. Yara, ha pasado mucho tiempo, dijo Gabriel con una sonrisa cálida. Tu madre me dijo que estabas en el hospital y vine a verte. Asentí, sintiéndome tranquila. Ha pasado bastante tiempo, dijo con tono ligero mientras se sentaba a mi lado. De su bolsa sacó una manzana y comenzó a pelarla con facilidad. Me quedé inmóvil un momento. Gabriel siempre había sabido que me gustaba esa variedad de manzana. En la secundaria solía llevarlas a la escuela para mí. ¿Aún te gustan estas manzanas?, preguntó sonriendo mientras pelaba. Forcé una pequeña sonrisa. Antes sí, cuando era niña, ahora es solo una costumbre. Intenté recomponerme para parecer más entera de lo que me sentía. Gabriel no respondió de inmediato, simplemente me entregó la manzana perfectamente pelada, sus ojos brillando levemente. Has perdido mucho peso. Tomé la manzana, notándolo meticulosamente que estaba pelada, cada corte preciso, como si lo hubiera hecho incontables veces. ¿Cómo te ha ido últimamente?, pregunté, intentando romper la incomodidad. Escuché que en estos años has estado dirigiendo el negocio familiar. Ha ido bien, después de hacerme cargo he trabajado duro para expandirlo. Ahora las cosas marchan bien y no estoy tan ocupado como antes, respondió con un toque de autocrítica. Pero al principio fue difícil, tuve que encargarme de todo yo mismo. Asentí suavemente, sin saber qué decir. El silencio volvió entre nosotros, pero no era incómodo. Desde ese día, Gabriel me visitó todos los días. No solo traía manzanas, traía cuidado y compañía. A menudo, al verlo ocupado, me perdía en mis pensamientos. Su atención me conmovía y su presencia aliviaba poco a poco el dolor de mi reciente ruptura. Sin embargo, en las horas silenciosas de la noche, los recuerdos de aquella relación fallida regresaban. No podía evitar preguntarme, ¿realmente merezco ser amada? Yara, llamó Gabriel suavemente, sacándome de mis pensamientos. Levanté la vista y al encontrar su mirada sentí un estremecimiento en el pecho. Sus ojos contenían una comprensión profunda, como si pudieran ver directamente en mi alma. Pase lo que pase en el pasado, mereces ser querida, dijo con suavidad. Las lágrimas amenazaron con caer, pero me mordí el labio inferior y sonreí, intentando ocultar la tormenta dentro de mí. Gabriel no insistió, solo me dio una palmada ligera en el hombro, su mirada llena de calidez y ánimo. Solo toma las decisiones que sientas correctas, ya sea en el amor o en la vida. Asentí, aunque mi corazón se llenó de emociones que no podía nombrar. Poco después me dieron el alta del hospital. Ese día, mi madre vino a recogerme. Observó lo natural que era la interacción entre Gabriel y yo, y una leve sonrisa satisfecha apareció en sus labios. Gabriel, percibiendo que mi madre quería hablar conmigo,
se excusó para hablar con el médico y dejarnos a solas. Cuando estuvo fuera de alcance, mi madre se inclinó y preguntó en voz baja: «Entonces, ¿qué te parece el prometido que elegí para ti?» Su apariencia y físico son excelentes, claro, pero lo más importante es que le ha ido muy bien estos años. Si no fuera por él, no habrías podido venir a este hospital. Incluso nos ayudó mucho mientras estabas enferma. Me quedé paralizada. ¿Prometido? ¿Hablas de Gabriel? La incredulidad estaba escrita en mi rostro. Ella asintió con una sonrisa suave. Sí, Gabriel es tu prometido. ¿No recuerdas que eran compañeros de secundaria?, bromeó. Con los años se ha hecho un gran nombre, ha llevado el negocio familiar a nuevas alturas y, en esta ciudad, es alguien imposible de ignorar. Viendo lo bien que se llevan, me siento aliviada. Mi mente quedó en blanco y me quedé allí aturdida. Instintivamente pregunté: ¿no está casado aún? Mamá hizo una breve pausa antes de continuar. Hace 7 años su familia enfrentó una crisis financiera. Como hijo único, la carga cayó completamente sobre él. Estaba tan ocupado estabilizando la situación que no tuvo tiempo para pensar en asuntos personales. Olvida el matrimonio, ni siquiera tenía novia. Trabajó incansablemente y sus esfuerzos dieron fruto. La familia Gabriel no solo se recuperó, sino que ahora está mejor que antes. Al oír esto, no pude evitar sentir admiración. El camino de Gabriel en estos años claramente no había sido fácil. Mis pensamientos regresaron a la secundaria, a la imagen de aquel chico gentil y ligeramente melancólico. Ese muchacho parecía muy distinto del hombre sereno y maduro que veía ahora. Con los años, muchas personas le presentaron posibles parejas, pero siempre las rechazó, continuó mamá. Luego, cuando te mencioné, aceptó de inmediato. Eres afortunada, Yara, tu futuro se ve brillante con él. Sus palabras hicieron que mis mejillas se sonrojaran levemente, y no supe explicar por qué. No era rechazo, sino una calidez, una comodidad inexplicable. Pero no te sientas presionada, añadió rápidamente. Si no te gusta, lo rechazaré por ti, no es gran cosa. Tu felicidad es lo más importante. Dudé un momento antes de responder suavemente: está bien. Estaba dispuesta. No podía explicar por qué, pero la idea de intentarlo de nuevo con Gabriel se sentía correcta. Si él estaba dispuesto, yo también lo estaba. La risa de mamá estaba llena de alegría, y su dicha me hizo sentir un poco avergonzada. Al dirigir la mirada hacia Gabriel, lo vi de pie cerca, hablando con el médico. Llevaba una camisa sencilla y pantalones. Las mangas arremangadas dejaban ver sus brazos delgados y fuertes. Todo en él era limpio, sereno y eficiente. Tenía un rostro sorprendentemente apuesto, con rasgos profundos y refinados. Sus ojos contenían una inteligencia tranquila y sus labios se curvaban en una leve sonrisa natural, como si, sin importar lo que enfrentara, pudiera manejarlo con facilidad. Mamá siguió mi mirada y sonrió con complicidad. Mira a Gabriel, es tan extraordinario. No se trata solo de su origen familiar, ha logrado mucho por sí mismo. El negocio de Gabriel se expande cada vez más y él es el epítome de un hombre exitoso. Ustedes dos serán muy felices juntos. Me palmeó la mano con suavidad. No te preocupes, la familia lo tampoco carece de nada. Este matrimonio no es solo una colaboración, él es un buen hombre, alguien en quien puedes confiar tu vida. Y si no funciona, mamá siempre estará aquí para cuidarte. Tu felicidad es lo único que importa. Después de que me dieron el alta, Gabriel vino a recogernos. Mientras tanto, Isen regresó a casa solo para encontrar una vivienda inquietantemente vacía. El lugar se sentía frío, sin vida. Muchos de los objetos que me pertenecían habían desaparecido, incluso las pantuflas que siempre usaba ya no estaban. Isen frunció el ceño mientras recorría la habitación vacía. Una vaga irritación se deslizó en su pecho. ¿Se fue enfadada?, murmuró, sacudiendo la cabeza con una leve sonrisa desdeñosa. Sacó su teléfono y marcó el número de Yara, pero la única respuesta fue el frío mensaje automático que informaba que el número había sido bloqueado. Por un momento se quedó inmóvil, con el ceño ligeramente fruncido. La inquietud en su pecho se intensificó, pero rápidamente la desechó.
Probablemente solo está haciendo un berrinche, murmuró para sí mismo. Yara siempre ha sido así, se desahoga y luego vuelve. Dejó el teléfono, se recostó en el sofá y, con la expresión perdida, susurró, siempre haciendo pequeñas escenas para llamar mi atención. La mente de Isen regresó a los últimos días en el hospital, cuando había estado al lado de Lucy. Ella seguía siendo la misma, su sonrisa delicada y suave, su mirada cálida, llena de nostalgia mientras recordaba dulces momentos de su juventud. Cada vez que la miraba sentía un afecto profundo y persistente que no podía sacudirse, como si hubiera regresado a los hermosos días de su juventud. Isen, había dicho Lucy con una sonrisa suave, apoyándose débilmente en la cama del hospital, con la voz llena de ternura y confianza. ¿Recuerdas dónde nos conocimos por primera vez? Bajo el cerezo. Me dijiste que cuando creciéramos me llevarías a ver los cerezos más hermosos del mundo. Isen se quedó en silencio, invadido por una compleja ola de emociones. Tomó su mano con suavidad y respondió, claro que lo recuerdo, nunca lo he olvidado. En ese momento estaba completamente perdido en la calidez del recuerdo. Sin embargo, en los breves instantes de claridad, surgieron pensamientos de Yara, la mujer que había permanecido en silencio a su lado en sus momentos más bajos, la que nunca pidió reconocimiento ni exigió un título, y siempre complació sus caprichos y egoísmo. Una punzada de culpa lo atravesó y susurró para sí, Yara, estuve mal al tratarte así por Lucy. Pero incluso si defendía a Lucy, ¿realmente estaba mal? ¿Yara siempre ha sido indulgente de verdad me dejaría después de tantos años? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre del teléfono. Era Lucy. Contestó de inmediato y escuchó su voz suave, casi juguetona. Isen, ¿puedes venir hoy? Me siento mal y un poco sola. La idea de ir a ver a Yara para explicarle todo desapareció al instante. Su voz se suavizó al consolarla. No te preocupes, iré enseguida. Lucy soltó una risa ligera. Eres tan bueno conmigo, Isen. Sabía que no me abandonarías. Tras colgar, Isen murmuró, primero debo cuidar de Lucy, ahora está vulnerable. Sin dudarlo, tomó sus llaves y salió rumbo a la casa de Lucy. Durante los últimos días, Isen había pasado la mayor parte del tiempo con ella, atraído por sus recuerdos nostálgicos del pasado. Sus palabras y expresiones le hacían sentir que nada había cambiado, como si hubieran regresado a los sueños de su juventud. Yara ha sido tan leal conmigo todos estos años, murmuró un día cuando un amigo preguntó por ella. Su mano se tensó inconscientemente, pero sus labios dibujaron una leve sonrisa. Pero una luz de luna blanca siempre será una luz de luna blanca. Lucy es quien siempre ha tenido mi corazón. Se convenció de que, cuando Lucy se estabilizara, volvería con Yara y le explicaría todo. Por ahora, Lucy era su prioridad. Isen siempre había pensado que Yara era obediente y que no lo abandonaría de verdad. Cuando llegó a su oficina y se disponía a sentarse, su teléfono vibró con una notificación. Al mirar la pantalla vio un correo anónimo. Por curiosidad lo abrió. El correo contenía una grabación de audio adjunta a una imagen. Al reproducirla, escuchó la voz fría y venenosa de Lucy. ¿Por qué Yara no murió de su enfermedad? Si estuviera muerta, los bienes de su familia y Isen serían míos. Isen es un idiota. No soportaba mi matrimonio, pero después de divorciarme y volver, solo tuve que mover un dedo y me siguió como un perro. El corazón de Isen se hundió, su mano tembló al aferrar el teléfono. Esa voz, cada palabra, ardía en su mente y lo dejó atónito. ¿Era realmente Lucy? Sus pensamientos cayeron en el caos, incredulidad, luego ira, después un frío shock. Desesperado por respuestas, ordenó de inmediato investigar el pasado de Lucy. Las horas de espera se sintieron interminables. Isen permaneció inmóvil, con la mirada fija en la pantalla, mientras cada momento en que había confiado en Lucy se desmoronaba poco a poco. Cuando finalmente llegó el informe, la verdad lo golpeó como un martillo. Años atrás, Lucy no lo había dejado impulsivamente para casarse con un empresario rico. Había sido un movimiento calculado, impulsado por la codicia de ella y de su madre por el estatus y el lujo. Creía que casarse con una familia adinerada le aseguraría una vida mejor. Durante un tiempo, su matrimonio pareció perfecto,
pero cuando la empresa de su esposo tuvo problemas financieros, Lucy se divorció sin piedad. Después regresó a la vida de Eisen decidida a usarlo para recuperar su antiguo estatus. El informe también reveló un detalle aterrador. Lucy había empujado deliberadamente a Yara a la piscina, esperando que se ahogara. Eisen cerró los ojos. Las imágenes inundaron su mente, Yara luchando en el agua, esperando su rescate, y él eligiendo a Lucy en su lugar. El miedo y la impotencia que Yara debió sentir lo abrumaron. Pensó en lo fríamente que la había tratado después, burlándose de ella, despreciándola e incluso regañándola mientras estaba enferma. Una ola de remordimiento lo envolvió, helándolo hasta los huesos. ¿Qué he hecho?, murmuró con voz ronca, llena de autorreproche y angustia. Su cuerpo comenzó a temblar sin control mientras apretaba el teléfono. Comprendió cuánto dolor había soportado Yara y que él había sido cómplice, empujándola más a la desesperación. De pie en medio de su oficina, se sintió completamente exhausto, como si toda su fuerza hubiera sido absorbida. Su mirada cayó al suelo, la mente en blanco salvo por un roedor arrepentimiento. Momentos después, Lucy entró con su sonrisa dulce de siempre, segura de sí misma, como si nada hubiera cambiado. Eisen, te extrañé. Cenemos juntos esta noche, ¿sí?, dijo con tono juguetón. Eisen no respondió. Levantó la vista de los documentos y la miró con frialdad distante. Su expresión carecía de calidez, su voz era indiferente. Lucy se quedó inmóvil, sorprendida. Pensó que él bromeaba y frunció ligeramente los labios. Eisen, no seas así. ¿Te molesté por llegar tarde hoy?, preguntó con dulzura dudosa. Eisen respondió con una leve sonrisa, pero el desprecio en sus ojos era inconfundible. Lucy, dijo con voz tranquila pero opresiva, debí de haber estado ciego para enamorarme de alguien como tú. El rostro de Lucy palideció al instante. No esperaba ese tono. Presa del pánico, tartamudeó, Eisen, debiste escuchar rumores. Esas personas están celosas de nuestra relación, quieren separarnos. Eisen la interrumpió con frialdad. ¿Separarnos? Escuché tu voz con mis propios oídos, vi tus acciones con mis propios ojos. ¿Qué más pruebas necesito? Abrió un cajón, sacó un montón de documentos y los arrojó sobre su regazo con precisión helada. Sus manos temblorosas tomaron los papeles. La casa donde vives, el coche que conduces, todo lo que tienes es por mí, dijo Eisen con voz de acero. Desde hoy, lo recuperaré todo. Lucy sujetó los documentos con manos temblorosas. Su voz se quebró al suplicar, Eisen, no puedes hacerme esto. Hemos estado juntos tantos años. No puedes ser tan cruel. Entonces me vi obligada a irme, cambiaré, lo prometo. Eisen soltó una risa amarga llena de burla hacia sí mismo. ¿Obligada? Incluso ahora intentas mentirme. Su mirada no mostraba piedad, solo un frío glacial. Lucy, es hora de que enfrentes las consecuencias de lo que hiciste. Días después, Lucy descubrió que sus cuentas bancarias habían sido congeladas y su residencia vaciada. Las personas de las que dependía se alejaron una a una. Por más que suplicó ayuda a Eisen, él no respondió. Verlo se volvió imposible. Desesperada, vagó por las calles en desgracia. Un día, el coche de Eisen pasó lentamente junto a ella mientras se acurrucaba en una esquina sombría. A través de la ventanilla, su mirada fría se posó en su figura, una silueta antes familiar que ahora le resultaba extraña. No había rastro de compasión, en cambio, sintió un peso liberado, como si al fin se hubiera desprendido de una obsesión absurda. Tras resolver el asunto de Lucy, Eisen se obsesionó con encontrar a Yara. Pasaron días sin éxito, y su ansiedad creció. Revisó toda su lista de contactos y movió todas sus influencias para localizarla. Finalmente, su equipo informó que Yara había regresado a una ciudad. El alivio lo recorrió, pero el miedo en su pecho se volvió más pesado. La idea de perderla otra vez lo llenó de terror. Esta vez no te dejaré ir, murmuró. Abrió un cajón y sacó una pequeña caja con un anillo. Su corazón latía con fuerza, mezcla de determinación y nerviosismo. Sin perder tiempo, corrió al aeropuerto. Durante el vuelo,
Su mente imaginó su reencuentro. ¿Seguiría enojada? ¿Lo odiaría aún? Sabía una cosa, si la perdía otra vez, se arrepentiría toda la vida. Apenas aterrizó, salió corriendo del avión, atravesó la terminal y llegó a las calles, apenas consciente del entorno. Yara, estoy aquí para llevarte a casa. No dejaré que vuelvas a sufrir. Por favor, dame una oportunidad, murmuró, rozando inconscientemente la caja del anillo en su bolsillo. Poco después, su coche se detuvo frente al gran recinto de la familia Lu. Los invitados entraban entre risas festivas, en fuerte contraste con su corazón turbulento. Dudó un momento, pensando que era la boda de alguien de la familia Lu, pero encontrar a Yara era su prioridad. Respiró hondo y entró. La decoración elegante y la alegría lo distrajeron brevemente, hasta que la vio. Yara estaba entre la multitud con un vestido azul claro, sonriendo con gracia junto a Gabriel, irradiando elegancia como una pintura viva. El corazón de Isen se tensó. ¿Por qué estaba con Gabriel? Apretando los puños, caminó hacia ella, cargado de esperanza y temor. Yara lo notó de inmediato. Su sorpresa duró un instante antes de volver a la calma. Isen respiró hondo. Yara, necesito hablar contigo, dijo con voz ronca. Ella alzó una ceja con frialdad. Señor Isen, si tiene algo que decir, dígalo aquí. Él se quedó helado ante esa distancia. ¿Por qué no respondiste mis llamadas? Te busqué por todas partes. Estaba preocupado. Yara sonrió levemente. No me pasó nada. Solo comprendí que era hora de volver a casa. Su respuesta aumentó la ansiedad de Isen. Dio un paso más. Ya sé la verdad. Fue mi culpa. Puedes culparme o odiarme, pero no me dejes. Déjame cuidarte. Gabriel, a su lado, frunció ligeramente el ceño. Señor Isen, hoy es la fiesta de compromiso de Yara y mía. Agradecería que no la molestara. Isen se quedó inmóvil. ¿Compromiso? Esto no puede ser real, dame otra oportunidad. Pasaré mi vida compensándolo. Yara permaneció serena. No lo necesito. Como ve, hoy me caso. Si no vino a felicitar, debería irse. Isen quedó sin palabras, mirando la caja del anillo en su mano, como si todo fuera un sueño cruel. Gabriel habló con suavidad. Yara, entremos, los invitados esperan. Asentí sin dudar y me aferré a su brazo. Nos alejamos sin mirar atrás, mientras el corazón de Isen se rompía con cada paso. Bajo el arco floral de mi boda, mis palmas estaban húmedas, no por nervios, sino por una paz abrumadora. Miré a Gabriel, la ternura en sus ojos hizo temblar mi corazón. ¿Estás nerviosa? Susurró. Sonreí. Se siente como un sueño. Él rió suavemente. Justo antes de empezar la ceremonia, vi a Isen entre la multitud. Solo me detuvo un instante. Gabriel apretó mi mano. Hoy es nuestro día. No dejes que nadie lo arruine. Asentí. Ya lo he superado. Y era cierto, su presencia ya no significaba nada. Más tarde supe que Isen había expulsado a Lucy de su vida. Apenas me sorprendió. Un año después de casarme, oí de él nuevamente. Su empresa estaba en declive por sus propias decisiones. No sentí nada. Sonreí a Gabriel. Haz lo que creas mejor, lo único que me importa es estar contigo. Él besó mi frente con ternura. Apoyé la cabeza en su pecho y susurré, Gabriel, fuiste mi primer amor desde la secundaria. Él rió. Siempre lo supe. Me besó con infinita dulzura. Cerré los ojos, sintiendo que la felicidad verdadera echaba raíces en mi corazón. El dolor del pasado por fin se había aquietado, y supe que había elegido a quien me daría la vida que merecía.